Recuerdo de chico cuando me llevaban a la estación. Era un paseo irrenunciable en las tardes veraniegas de mi pueblo. Y como si fuese una ceremonia repetida casi mecánicamente, todas las veces ocurría lo mismo en el mismo momento. Nosotros éramos los primeros en llegar, pero al ratito en el andén había un mundo de gente. Las caras de todas las tardes. Y algún que otro comisionista esperando el tren para volver a su lugar. En eso sonaba el teléfono. Al instante bajaban la señal. Y a los minutos, de entremedio de la niebla, y anunciado por su propio silbato, emergía la imponente figura negra de la máquina. Cuando detenía su marcha era el momento culminante de aquel rito. Mucho alboroto, unos cruces de miradas entre las chicas del pueblo y algún pasajero, la carga y descarga de encomiendas, y después el severo tañido de la campana nos anunciaba que la fiesta estaba por terminar. Y así, la tiznada mole resoplaba desperezando sus infatigables bielas y las ruedas comenzaban a avanzar en medio de una que otra patinada. Esta era la vida del pueblo, la vida de los trenes, nuestra propia vida. El ferrocarril General Belgrano lleva tal nombre desde que en 1948 el Estado decidiera nacionalizar la totalidad de las empresas ferroviarias privadas. En consecuencia, las redes de trocha métrica se fusionaron en una sola, constituyendo el sistema más extenso del país. Como en gran parte de la red las instalaciones fueron construidas por ferrocarriles del Estado, se las conoce como líneas de fomento, para llevar comunicación, suministros y desarrollo a aquellos recónditos lugares donde a ninguna empresa privada le interesaba llegar, claro está, porque no era rentable. Del litoral a Cuyo, de las sierras al altiplano, este gran ejército de rieles trasciende las fronteras del país, llegando a Chile, a Bolivia y también al Brasil. Los más bellos paisajes pueden verse al costado de sus vías. Muy difícilmente otro ferrocarril pueda reunir tanta pluralidad de imágenes y a la vez brindar tal cantidad de posibilidades para transportar cargas desde sitios de dificultoso acceso para otros medios de locomoción. En la provincia de Santa Fe, los ferrocarriles de trocha angosta sirvieron para que los colonos llegados de Europa se establecieran en una tierra nueva en donde todo necesitaba hacerse. Criollos e indígenas aportaron su trabajo cuando se tendieron los rieles. Después,
Los gringos fundaron sus pueblos y así fue hasta un pasado reciente. Una historia de trabajo y tesón que no debe ser olvidada. Laguna Paiva se encuentra a 40 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe. Es sede de los más grandes talleres de reparación de vagones de la provincia. Una ciudad que supo conocer tiempos mejores, cuando el tren pasaba varias veces al día y los talleres daban trabajo a más del 90% de la población. Hablar de Laguna Paiva, hasta los mismos paivenses, nos es difícil. Difícil porque estamos viviendo una transformación muy grande. Una ciudad que nació a la veras del ferrocarril, de las vías ferroviarias, hace 80 años atrás, y que fue creciendo estatista totalmente. Eso lo tenemos que reconocer. De repente nos llega un gobierno que supo llegar a Laguna Paiva en su campaña política, diciendo todo lo contrario, que en definitiva a los paivenses nos tocó o nos está tocando vivir. Yo les digo a ustedes, y en esto me comprometo, Ferrocarriles Argentinos van a seguir siendo del Estado argentino. ¿Cómo dice? Podremos aceptar capitales privados, nacionales o extranjeros, pero el manejo de ferrocarriles ha de quedar en manos de hombres del Estado Nacional. Ustedes saben qué es lo que pasa con los ramales ferroviarios. Entonces el gobierno adopta una política muy importante. ¿Cuál es? De no tratar de cerrar los talleres ferroviarios, sino que los cierren los mismos operarios. Y es así que se vale un poco de aquellos que hasta ese momento defendían a través del gremio ferroviario lo estatal. Y yo siempre digo lo mismo, le cambiaron el palillo del bombo por el palo del látigo. Soy el presidente de la Cooperativa de Trabajo Industrial Laguna Paiva Limitada. Es una cooperativa que se formó en principio utilizando los talleres ferroviarios de Laguna Paiva. Son unos talleres ferroviarios que eran de la línea Belgrano de Ferrocarriles Argentinos y estaban destinados a la reparación de vagones de carga específicamente. Lo que hicimos fue conformarnos en cooperativa y conseguir en principio en forma precaria el uso de las instalaciones de este taller bajo régimen de tiempo compartido con el Ferrocarril General Belgrano. Este taller, en sus momentos de producción estable bajo órbita del Estado, llegó a contener 1.250 hombres. Cuando se inició el proceso de reestructuración del Estado, se inició en este taller con 900 hombres y nosotros en este proceso de sostener la fuente de trabajo alcanzamos a sostener 150 agentes integrales para la planta de Laguna Paiva. De reforma del Estado llevado adelante por el gobierno nacional a partir de 1989 marcó la liquidación de ferrocarriles argentinos, la cancelación de los trenes de pasajeros de larga distancia, la privatización de los servicios de carga y el cierre o achicamiento de los talleres ferroviarios. Hoy todo es incertidumbre en Laguna Paiva. El dinero de los retiros voluntarios se agota y no hay perspectivas laborales. Las consecuencias de la actual situación pueden ser muy graves
respecto de los efectos mediatos que tendrán sobre la sociedad en su conjunto. Lo estamos notando que ya reducir, por ejemplo, las ventas en las panaderías, en las carnicerías, en los supermercados, se cierran las casas de artículos del hogar, de artículos del hogar y artículos de vestir, principalmente. En estos últimos meses tuvimos mucho cierre. Y esto tiene que ver no tan solo porque la gente no consume, sino también la desesperación de que se le terminó el sueldo que le pagaba por desocupado el gobierno, entonces la gente tiene que hacer. Y nuevamente, Laguna Paiva, como un montón de lugares de Argentina, han de ver florecer estos lugares en base al trabajo que se puedan llevar a cabo en los ferrocarriles. Este vagón no existe. El año 91 marca la iniciación, junto con el Censo de Población Nacional, de un proceso de reconversión de las actividades ferroviarias de Laguna Paiva, que hasta ese momento daban ocupación a alrededor de 1.200 personas entre las distintas dependencias. En el último censo de población registrado a nivel nacional, me estoy refiriendo al año 91, que no registra el impacto que provoca la reconversión del taller de reparación de vagones, Laguna Paiva redujo su población en casi un 8%. Esto tiene una implicancia porque al disminuir el número de personas en edad de procrear, impacta también el número de nacimientos. Por estas razones, el protagonismo tiene que tomar en Laguna Paiva una conciencia definitiva. No se puede seguir esperando, se tiene que actuar, y actuar de una manera consciente sobre la base de un estudio conjunto y compartido, donde no se privilegie a un sector y donde el esfuerzo común persiga una meta que beneficie a los distintos sectores que conforman la sociedad de Laguna Paiva. Más al norte está San Cristóbal, otra ciudad ferroviaria por excelencia, tan ferroviaria que los talleres la dividen en dos. Y también por ser ferroviaria, San Cristóbal no escapó de los devastadores efectos del achicamiento. Aquí también se constituyó una cooperativa que repara las locomotoras del Belgrano. Esta cooperativa mantuvo conversaciones con la gente de San Cristóbal, logrando unificar criterios, aún más participando con la entidad gremial que nucleaba a los trabajadores de San Cristóbal a nivel nacional, llegándose a común acuerdo e incorporar a la planta de San Cristóbal a la cooperativa de Laguna Paiva, a tal punto que en la actualidad las dos plantas, tanto la de Laguna Paiva y la de San Cristóbal, pertenecen a la cooperativa industrial de Laguna Paiva. Santa Fe es una de las provincias que más padeció el desmembramiento de ferrocarriles argentinos. A la gran desocupación que generaron los achicamientos en los talleres, se suma el aislamiento de cientos de poblaciones a partir del cese de los trenes de pasajeros. En épocas de inundaciones, solamente el tren del Belgrano es el nexo con los centros urbanos. Es el Belgrano el único que lleva agua potable, alimentos y medicamentos, y hasta el 10 de marzo de 1993, el único transporte para los santafesinos del norte. ¿Cómo pensar entonces en la viabilidad de ciertos mercados regionales cuando los mismos gobernantes que los propician cercenan las comunicaciones mínimas indispensables dentro de una misma provincia? Ingresé en el ferrocarril en 1 de julio de 1955. Me fui en el año 1992. Es decir, que trabajé
en el ferrocarril Belgrano, en la sección Talleres San Cristóbal, durante 38 años. De a poco se fue gestando una reducción de personal por falta de trabajo, una reducción de recursos por falta de dinero, y fuimos cayendo en el tobogán. Las máquinas no se reparaban, los coches no se reparaban, y cada vez era más el parque que estaba parado y menos los que producían. No va a andar el ferrocarril así como la mona, si cada uno hace lo que se le da la santísima gana. Un ferrocarril que yo estimo, por la zona que anda, sobre todo la zona norte, el ferrocarril Belgrano, es imprescindible porque han quedado infinidad de poblaciones sin el ferrocarril y sin rutas, porque en el norte el ferrocarril era el que llevaba agua, el ferrocarril era el que prestaba vagones para cuando había inundaciones, el ferrocarril era el que llevaba a lo mejor la carta que por otra forma no podía llegar a un familiar lejano, perdido en el monte. Todas esas cosas han dejado de ser, y los pueblos prácticamente del norte, el que no se murió se está muriendo. Acá el gobierno tendrá que dar una mano para poder revertir esta situación, que yo estimo que si no se revierte, en pocos años más, muchos pueblos y algunas ciudades, por no decir muchas ciudades también, van a terminar en el olvido, y se va a decir, por ejemplo, San Cristóbal fue. Desde 1994, las redes de trocha métrica fueron escindidas del dominio de Ferrocarriles Argentinos, pasando a conformar una empresa autárquica denominada Ferrocarril General Belgrano Sociedad Anónima, como paso previo a su concesión a empresas privadas. Se busca con esto que el Belgrano sea más ágil y se maneje con un criterio más competitivo. Los servicios de pasajeros no están previstos en este esquema, quedando los mismos en manos de las provincias. Santa Fe no ha avanzado en este terreno, salvo algunos proyectos apenas esbozados. El futuro es una dramática encrucijada para los miles de santafesinos que perdieron su empleo en el ferrocarril, los que quedaron aislados por falta de trenes o aquellos otros que emprendieron la tarea de llevar adelante una cooperativa. Laguna Paiva y San Cristóbal, otrora bastiones indiscutidos del ferrocarril no solo a nivel provincial sino a escala nacional, hoy esperan un mañana mejor. No aspiran a recobrar el auge de las épocas pasadas, pero sí ansían recuperar la dignidad que el riel les confirió en los tiempos en que la Argentina se hacía con el corazón puesto en el trabajo y la esperanza llegaba en tren.
Recuerdo de chico cuando me llevaban a la estación. Era un paseo irrenunciable en las tardes veraniegas de mi pueblo. Y como si fuese una ceremonia repetida casi mecánicamente, todas las veces ocurría lo mismo en el mismo momento. Nosotros éramos los primeros en llegar, pero al ratito en el andén había un mundo de gente. Las caras de todas las tardes. Y algún que otro comisionista esperando el tren para volver a su lugar. En eso sonaba el teléfono. Al instante bajaban la señal. Y a los minutos, de entremedio de la niebla, y anunciado por su propio silbato, emergía la imponente figura negra de la máquina. Cuando detenía su marcha era el momento culminante de aquel rito. Mucho alboroto, unos cruces de miradas entre las chicas del pueblo y algún pasajero, la carga y descarga de encomiendas, y después el severo tañido de la campana nos anunciaba que la fiesta estaba por terminar. Y así, la tiznada mole resoplaba desperezando sus infatigables bielas y las ruedas comenzaban a avanzar en medio de una que otra patinada. Esta era la vida del pueblo, la vida de los trenes, nuestra propia vida.